El origen del Imperio Romano se sitúa en el año 29 a.C. y finaliza en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles acaecidas tras la muerte de Julio César. La república comenzó a tambalearse hasta finalmente desaparecer, dando lugar al surgimiento del imperio. El Imperio Romano fue fundado por Octavio, hijo de Julio César, quien se enfrentó a Marco Antonio y salió victorioso, regresando a Roma como un auténtico héroe triunfante. ¿Cuál era el orden político-social de Roma? En primer lugar estaba el emperador, que era la fuerza política religiosa mayor en aquel tiempo. Luego estaba el senado, que era la fuerza política policial que intervenía en ese momento. Los nobles empezaron a reducir su poder y a crecer una población llamada los plebeyos. La burguesía empezó a implementarse dentro del Senado y los esclavos, siendo los últimos de la clase con las peores condiciones, están en el último puesto de la sociedad. Y ahora, ¿cuál es el mapa del Imperio Romano? El mapa del Imperio Romano es este. Roma, después de haber conquistado casi todo el Medio Oriente, creció exponencialmente entre los años 500 a.C. y 100 a.C. Pero como es de esperarse, un reino tan grande es muy difícil mantenerlo económicamente. Se establece el Imperio Romano como el periodo que se inició con la proclamación del emperador Octavio Augusto en el 29 a.C. y que culmina con la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, tras la separación y ruptura que había sufrido el imperio. Las causas de la caída del Imperio Romano, como pareciera lógico, fueron varias, tales como el declive en valores y moral que sufrió la sociedad romana, el deterioro de la salud pública y esto desencadenó en la aparición de nuevas enfermedades, el pobre desarrollo tecnológico, la inflación, la decadencia urbana, la división que sufrió el imperio, un excesivo gasto militar y las invasiones bárbaras. ¿Por qué se dividió el Imperio Romano? El Imperio Romano adquirió tal magnitud que se hacía muy difícil no solo sobrevivir, sino también mantener a salvo las múltiples fronteras. Diferentes invasiones de los bárbaros del norte, las constantes revueltas de los poblados fronterizos que venían empujando a cruzar la frontera por la llegada de los bárbaros, el descontento de la gestión de la tierra de la labranza, terminaron por debilitar el gobierno. Ahora, ¿qué fue la crisis del Imperio Romano? La crisis del Imperio sufrido se vio mucho más acrecitada durante el siglo III, en este siglo cuando surge el Imperio Persa, y en la aprovecharon la habilidad del ejército romano, distintas guerras civiles, unos senados sin poder, malas cosechas que provocaron hambruna, plagas que disparan a la población, como fue la peste del Cipriano, fueron minando poco a poco un imperio que había sido fuerte y poderoso. Normalmente, cuando nos referimos a la caída del Imperio Romano, nos referimos a la caída del Imperio de Occidente, porque el Imperio de Oriente se mantendría vigente muchos siglos más. El final tuvo lugar alrededor del año 476 después de Cristo, cuando Odoacro derrocó al vigente emperador Augusto. El Alto Imperio Romano es al que se le conoce como la primera mitad del periodo histórico de este imperio. Este tuvo su auge con el tipo de gobierno llamado Principado, que fue establecido por Octavio Augusto alrededor del primer siglo a.C. El Bajo Imperio Romano es el que se extiende desde el ascenso al poder de Diocleciano en el año 284 después de Cristo hasta la pérdida del Imperio Romano de Occidente alrededor del 476 después de Cristo.
¿cuáles fueron los personajes históricos destacados de este imperio? Entre estos cabe destacar 3 personajes, quienes fueron los emperadores de más renombre del imperio. El primero de estos es el emperador Augusto, quien en su periodo de mandato inició un periodo de paz relativa conocida como la Pax Augusta en su honor. Este emperador expandió el imperio romano, asegurando en su proceso de fronteras la subordinación a Roma de las ciudades circundantes. Luego tenemos al emperador César, quien se eligió pretor urbano al obtener más votos que el resto de candidatos en la pretura en el año 63 a.C. Este logró conseguir una serie de medidas legales, entre las que destaca una reforma agraria que regulaba el reparto de tierras entre los soldados veteranos. Por último tenemos al emperador Constantino I, quien fue el primer emperador en detener la persecución cristiana y dar la libertad de culto al cristianismo en el Edicto de Milán en el 313, también conocido por refundar la ciudad de Bizancio bajo el nombre de la Nueva Roma.